Bienvenidos a Diálogo. Recientemente en Fuzhou se celebró el foro de partidos políticos, think tanks y organizaciones civiles y sociales de BRICS. En el momento en que este bloque comienza su segunda década, los participantes discutieron profundamente sobre cómo este grupo puede lograr un desarrollo mejor y cooperar de forma más intensa. Conozcamos más detalles. El Foro de Partidos Políticos, Think Tanks y Organizaciones Civiles y Sociales del BRICS se inauguró el día 11 de junio en Fuzhou, la capital de la provincia de Fujian, en el sureste de China. Más de 400 participantes de los países miembros del bloque BRICS y otros países en vías de desarrollo asistieron a este evento. Durante los 3 días de reunión, los representantes procedentes de más de 20 países profundizaron en su búsqueda para la construcción de nuevos consensos y el impulso de una cooperación más sólida entre los miembros del BRICS, mientras, a su vez, se busca crear un ambiente saludable para la 9ª cumbre del BRICS, programada para el próximo septiembre en China. Este año marca el inicio de la segunda década del bloque de países emergentes. Durante la primera década, aunque el desarrollo del mecanismo del BRICS experimentó altibajos, los 5 países emergentes han hecho esfuerzos conjuntos para elevar su cooperación y han logrado muchos resultados fructíferos. Para lograr un mayor adelanto, la cooperación del BRICS se ha ido expandiendo cada día de los negocios y el comercio a áreas mucho mayores. Actualmente el BRICS está contribuyendo con más del 50% del Producto Interior Bruto Mundial. Unidos con el objetivo de convertirse en la plataforma más influyente de cooperación sur-sur del mundo, el mecanismo también planteó explorar el nuevo modelo de BRICS Plus. Con este propósito, muchos representantes de otros países en vías de desarrollo fueron invitados al foro. Durante el evento, estos expresaron su reconocimiento al BRICS y sus deseos de unirse si las condiciones lo permiten. لمجموعة البريكس وهي تحقق شيء هام جدا أنه برغم من التباين الجغرافي. En este programa tenemos como invitado al señor Francisco Javier Quintana, secretario general del Consejo Nacional del Partido Propuesta Republicana de Argentina, quien está de visita en China, para participar a este foro. Hola señor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un honor poder conversar. Muchas gracias. Bueno, esta vez es la primera vez que en un foro de BRICS se reúne tanto representantes de partidos políticos como think tanks o de organizaciones civiles y sociales, tanto de países BRICS como de otros países emergentes. ¿Cómo ve usted este foro? ¿Cómo valora usted este foro? Para nosotros realmente es un ámbito de muchísimo interés y eso justifica nuestra presencia. Estamos realmente muy agradecidos por haber sido invitados a formar parte de este evento, un evento que, como usted bien decía, reúne no solo a representantes de los partidos políticos del bloque BRICS, sino también a dirigentes de otros partidos políticos, entre ellos el nuestro, Propuesta Republicana, que tiene la responsabilidad de gobernar nuestro país, y también funcionarios, dirigentes, representantes de think tanks, de organizaciones de la sociedad civil. El intercambio, el diálogo, la posibilidad de conocernos con todos ellos seguramente va a ser de mucho beneficio para nuestros países. Es cierto. Y esta vez usted también representa al partido de su país para hacer intercambios con los partidos de los países BRICS. ¿Qué sugerencias o qué propuestas, ideas ha traído para este foro? En primer lugar, tener presente que nuestro partido es un partido relativamente joven. Propuesta Republicana de nuestro país, de la Argentina, es un partido que nació hace tan solo 15 años y que desde hace 2 le toca gobernar la República Argentina, además de gobernar alguna de las principales provincias de nuestro país, como es la provincia de Buenos Aires y como es también la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital de nuestro país. Así que en ese sentido tenemos mucho para aprender. Venimos con un fuerte deseo de escuchar,
de intercambiar experiencias, de conocer la trayectoria y el camino que ha llevado a los partidos políticos que gobiernan los países del bloque BRICS para consolidar el estado de bienestar que hoy ostentan esos países. Así que venimos con una actitud de mucha humildad, de mucha apertura, para en definitiva, a partir del aprendizaje mutuo, que ganen ambos pueblos, no solo el de nuestro país, sino también el de aquellos países con los que podamos intercambiar. Sí, claro, con el propósito de ampliar en el futuro cooperaciones, no solo en partidos, sino también entre países, entre Argentina y los países BRICS. ¿Y cómo es la situación actual? ¿Cómo Argentina está manteniendo contactos con los otros países de BRICS? Bueno, yo diría en primer lugar que desde diciembre del 2015, desde que asumió el presidente Macri el gobierno nacional, se ha visto un cambio de paradigma en las relaciones internacionales. Esta es una etapa de apertura en el mundo, de diálogo y de intercambio permanente, y eso explica cómo, por ejemplo, a lo largo de este año nuestro presidente ha visitado los Estados Unidos, ha visitado Europa para mantener reuniones en España, en Alemania, en Holanda, y también ha visitado este país que nosotros consideramos primordial, de cuyas relaciones esperamos generar beneficio mutuo entre nuestros pueblos, y tuve la oportunidad de acompañar a nuestro presidente en la visita por este país, y ha sido realmente una visita que ha colmado nuestras expectativas. Ha sido una visita muy productiva, no solo en el diálogo entre jefes de Estado, sino también en la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales, la posibilidad de dialogar con empresas y empresarios de este país que tengan interés en nuestro país. Así que en definitiva esta es una etapa fundamental, diría yo, para el crecimiento económico de nuestro país, y ese crecimiento va a llegar solamente en la medida que sigamos fomentando la cooperación y abramos las puertas de nuestro país al mundo. Sí, BRIC era solamente un término económico muy puro, y posteriormente en el año 2006 se celebró el primer encuentro entre cancilleres del BRIC, del entonces BRIC, y todos creemos que desde ahí se estableció este mecanismo de cooperación de BRICS. Entonces, ¿cómo valora usted esta última década de desarrollo del BRICS en el mundo? Yo diría que nosotros valoramos el crecimiento de los países del bloque BRICS de manera muy considerada. Creo que los países del BRICS tienen una representación no solo medido en términos económicos, como usted decía, sino también en términos de la población que habita sus países, en términos de la influencia de esos países en las regiones en las que cada uno de esos países se encuentra. En definitiva, para nosotros el diálogo con los países del BRICS es fundamental. Simplemente para darle un ejemplo, de los 3 principales socios comerciales de nuestro país, 2 son países del bloque BRICS, como es Brasil y China, casualmente. En consecuencia, para nosotros, ámbitos como este, la posibilidad de participar de un foro como el que se va a desarrollar en los próximos días, es fundamental para profundizar esas relaciones, para consolidar el diálogo y el vínculo entre los dirigentes que gobiernan nuestros respectivos países. Sí, un fenómeno es que en estos últimos años algunos países de BRICS está experimentando la velocidad de crecimiento, ha bajado un poquito. En China también, en otros países también, incluso algunos países sufrieron un crecimiento negativo. Entonces ha aparecido unas preocupaciones de que el grupo BRICS o países BRICS está perdiendo su vigor. ¿Qué piensa usted sobre estas preocupaciones? Yo diría que en lugar de perder vigor, probablemente en alguno de esos casos, China es un ejemplo, y salvando las distancias, el proceso que vive la Argentina es otro. En realidad lo que está ocurriendo es que a partir de liderazgos fuertes, de liderazgos tenaces, de liderazgos con mucho valor, nuestros gobiernos están tomando decisiones necesarias, por más que en el corto plazo eso traiga eventuales consecuencias no del todo gratas, no del todo simpáticas. Estamos convencidos que en el mediano y en el largo plazo esas decisiones son en beneficio de nuestros pueblos,
que seguramente este freno que usted mencionaba en el crecimiento de algunas naciones es un momento necesario para después pasar de nuevo a un momento de repunte, de crecimiento, como es el momento que se está empezando a vivir en la Argentina. Sí, en septiembre se va a celebrar la cumbre de BRICS. Entonces, ¿usted tiene unas expectativas sobre esta cumbre? Sí, sin dudas. Nosotros, como yo le decía recién, seguimos con atención el crecimiento, el desarrollo del foro y del bloque BRICS en general. Probablemente en la medida en que seamos invitados a participar del mismo, acompañemos este evento, entendiendo que nuestro país no integra el bloque, pero que sin embargo mantiene amplias y sólidas relaciones con todos los países que sí integran este bloque. Así que nosotros vamos a seguir con mucha atención lo que va a ocurrir en este país y en esta provincia hacia el mes de septiembre, y ojalá lo podamos hacer de cerca, tan de cerca como nos permita la posibilidad de estar representados en ese evento. Sí, y se espera que durante esta cumbre los participantes van a discutir sobre cómo profundizar la cooperación entre BRICS y los otros países emergentes existentes ahora en el mundo. Y claro, Argentina también es un país muy importante de los países emergentes en el mundo. Entonces, ¿cómo ve la importancia que tiene de la cooperación entre BRICS y los otros países emergentes, y qué sugerencias tiene para fortalecer la cooperación sur-sur? Bueno, yo lo primero que diría es que esa cooperación es fundamental. Es fundamental para nuestros países, para los países emergentes, pero probablemente también sea muy importante para los países del BRICS, cuya cooperación entre sí es relevante, pero también es la cooperación con terceros países. En América Latina nosotros entendemos que la Argentina tiene por delante un rol de liderazgo en la región, liderazgo que no pretende quedarse solo para sí, liderazgo con otros países de nuestra región, probablemente con Brasil, probablemente con México, sí. Y en ese liderazgo, evidentemente, la cooperación sur-sur y en particular la cooperación con los países del BRICS es para nosotros prioritaria. Sí. Ahora el problema es que la recuperación económica del mundo es muy lento. En el mundo aparecen unas corrientes como proteccionismo, el libre comercio está enfrentando unos desafíos. Queremos saber de qué forma este entorno está dejando influencias, impactos en Argentina, así como en otros países latinoamericanos. El mismo debate que usted menciona que se da en este país y que se da a nivel mundial, seguramente también es un debate muy vigente en la Argentina. Nosotros creemos que el camino no es el proteccionismo económico, creemos que el camino no es cerrarse hacia adentro de nuestros países, sino que muy por el contrario, el crecimiento va a venir acompañado del desarrollo, y el desarrollo depende del diálogo y de la apertura al mundo. Nuestros pueblos, y en particular nosotros esto lo vemos mucho entre la Argentina y China, tienen un nivel enorme de complementariedad. Nuestros países tienen muchísimos campos en los cuales pueden complementarse, pueden trabajar conjuntamente y en una relación virtuosa donde ambas partes se vean favorecidas. Así que nosotros queremos con mucha claridad advertir que el camino no es el nacionalismo estéril, el camino no es el proteccionismo en materia económica, sino el camino es el de la consolidación de la economía de mercado, es el de la apertura, es el del intercambio. Por ese camino pretendemos llevar a la Argentina, y en ese camino creemos que China es un aliado fundamental. Sí, usted realizó otra visita a China. En esa ocasión fue para ese foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta. Y claro, Argentina también en varias ocasiones ha expresado que tiene interés de participar a este foro. Cuéntanos un poco sobre el interés de Argentina sobre esta iniciativa. ¿De qué forma Argentina pueda participar a la cooperación de la Franja y la Ruta? Si usted lo recuerda, Argentina fue uno de los dos países de América Latina que participó de la última reunión del foro de la
ruta y de la franja de seda, ¿no? En ese sentido, junto con Chile, fueron los dos países que enviaron a su jefe de Estado. Sí. Estuvo la presidenta de Chile y también estuvo el presidente de nuestro país. Eso creo que demuestra en qué medida para nosotros un ámbito como este es de mucha importancia para nuestro país. La posibilidad de mejorar las relaciones comerciales, las relaciones de cooperación dentro de la franja, tiene para nosotros un interés mayúsculo y además lo que China en general y el foro en particular permiten es ámbitos de intercambio y de diálogo con dirigentes de otros países, pero también del encuentro que va a tener lugar aquí en estos días, tiene que ver con que ámbitos como este nos permiten dialogar y conocer a dirigentes de otros países. Y eso para nosotros tiene un valor fundamental. Valoramos el rol de anfitrión de China, permitiéndonos conversar e intercambiar con muchos dirigentes de terceros países. Sí, bueno, imagino que en el futuro entre China y Argentina va a haber mucho más cooperaciones en el marco de la Franja de Garuta. Y lo más importante, yo creo que posiblemente los dos países no solamente va a fortalecer su comercio, sino también va a haber unas cooperaciones conjuntas, por ejemplo, proyectos en otros países. Eso también podría ser una tendencia, ¿no? Sí, yo lo que diría son dos cosas. Sin dudas, de la mano del fortalecimiento de la relación comercial y de la inversión no solo en nuestros países, sino, como bien decía usted, de manera conjunta en terceros países. Sí. Esa también es una posibilidad y, de hecho, en el último foro de la Franja y de la Ruta han participado muchísimos empresarios de nuestro país, interesados también en explorar inversiones con empresarios chinos, ya sea en nuestros países o en terceros países. Ahora bien, también nuestros países y nuestros pueblos tienen mucho para avanzar en materia de intercambio en otros campos. El campo cultural es uno, nuestras culturas son culturas muy ricas, con sus diferencias. La cultura china es una cultura que tiene muchos más años, sin embargo, nuestras culturas tienen mucho para aprender y para difundirse mutuamente. En materia deportiva también hay mucho margen para crecer en intercambios y en particular en el fútbol, por ejemplo, que como usted sabe es el deporte más popular en la Argentina y es un deporte que en este país está creciendo muchísimo. Ahora muchos jugadores también argentinos también están en China. Exacto, exacto. El mercado chino es un mercado muy interesante para el jugador argentino, no solo en materia económica, sino también en cuanto al aprendizaje cultural. Es un estilo de vida con muchas diferencias y como todo lo diferente a uno le permite aprender, le permite ser mejor como ser humano en la medida que aprende de aquel que es distinto. Así que en ese sentido, ese es otro ámbito donde nosotros podemos aprender mutuamente y seguir mejorando. En materia gastronómica también, la cocina china en general en nuestro país tiene cada vez más presencia. Así que en definitiva, no solo en el intercambio comercial, sino en algunos campos específicos, estoy convencido que hay mucho por crecer entre nuestros países. Sí, y en el ámbito político y en el ámbito de, por ejemplo, en los asuntos internacionales, ¿hay algunos consensos entre China y Argentina? ¿O de qué forma los dos países pueden cooperar aún más en el futuro? Sí, hay muchos consensos y hay mucho trabajo por delante. De hecho, estamos conversando sobre la posibilidad de firmar un acuerdo de entendimiento entre nuestros partidos que se traduzca en actividades concretas, que se traduzca en intercambios, no solo de nuestros dirigentes de primer nivel, sino también de jóvenes de nuestro partido, de mujeres de nuestros partidos, de líderes sindicales de nuestros partidos. Evidentemente hay un muy buen nivel de acuerdo a pesar de las diferencias. Nosotros, yo le decía antes, basamos nuestra relación en ser sumamente pragmáticos y en entender que en la medida que abramos nuestras relaciones al mundo y que aprendamos de otras experiencias, nuestros pueblos se van a ver beneficiados.
Bueno, señor Quintana, muchas gracias por participar a nuestro programa. Gracias. No, gracias a ustedes, ha sido realmente un placer. Gracias. En el foro también tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Jorge Sabia, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical de Argentina. En la ocasión, el señor Sabia nos dijo que son muchos los temas que él quiere intercambiar opiniones con los representantes de otros partidos a través de esta plataforma. Veamos. Señor Sabia, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Diálogo. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. Bueno, esta vez usted viene para participar a este foro de partidos políticos, think tanks y de organizaciones civiles y sociales de BRICS. Cuéntenos un poco sobre su principal sensación en el momento de participar a este foro. Bueno, me parece que es una reunión realmente interesante por los contenidos y trascendente por los efectos, ¿no? Se trata de una confluencia de distintos partidos políticos del mundo, representados en el BRICS y representados en este sector de países emergentes, países en desarrollo, que necesariamente deben converger en una cooperación, en un mutuo relacionamiento que los lleve a poder actuar de consuno en políticas que tiendan a alcanzar un desarrollo sustentable en sus respectivos poblaciones, ¿no? Sí. Acá hay una multiplicidad de temas sobre los que se puede trabajar y que de hecho el BRICS está trabajando y que de algún modo tenemos como objetivo dentro de mi país, la República Argentina, como integrantes de este acuerdo de países que se llama el Mercosur. Básicamente se trata de un acuerdo de carácter comercial, pero también es necesario que estos acuerdos comerciales deriven hacia una política de mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos, sí. Estableciendo niveles de igualdad que son muy importantes en un mundo donde hay profundas inequidades, profundas desigualdades, sobre todo en los países emergentes, en los países en desarrollo, ¿no? Sí. Y me parece que este diálogo que se genera acá en este foro puede contribuir a intercambiar experiencias, opiniones, logros, sí. Que puedan servir para todos los países, ¿no? En el intercambio de cómo se ejecutan políticas, cómo se hace para tratar de progresar en la situación de nuestros pueblos, ¿no? Claro, esta vez usted viene con algunos objetivos especiales, o por ejemplo, ¿cuáles son los temas especiales que quiere discutir con los otros partidos? Primero que nada, me parece que es necesario que nuestros países cooperen en la lucha por establecer niveles de salud entre la población. Hay que combatir las endemias y las epidemias con la mayor eficacia posible, porque no nos podemos plantear ningún progreso si no tenemos una comunidad, una colectividad de gente saludable. Y esto debe apuntar primero que nada a la niñez y a la adolescencia, porque es sobre las futuras generaciones sobre donde debemos trabajar, y una población saludable puede pretender y conseguir acceder a la educación. Sin educación no hay niveles de dignidad posibles en nuestros países. Entonces, una población sana, niños y adolescentes y jóvenes sanos que se incorporen al ámbito de la educación para poder ejercer los derechos humanos fundamentales. Y dentro de esa tesitura creo que me resulta de fundamental importancia, y sobre todo en los países emergentes, desterrar el trabajo infantil, siguiendo las sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo y las de la Convención
sobre la niñez y la adolescencia de Naciones Unidas. Pero además de esto, me parece que es muy importante que los países sigan los señalamientos que ha hecho el BRICS en el sentido de propender a la solución pacífica y negociada de los conflictos entre los países, lo cual implica desterrar de plano cualquier situación bélica, que lo único que consigue es lesionar gravemente a la comunidad internacional. Dentro de esta tesitura se inscribe llevar adelante una acción política que configura una lucha sin cuartel contra el terrorismo, contra el narcotráfico, que es uno de los dramas de los países emergentes, y contra la trata de personas, donde también tenemos que señalar la importancia de la acción tendiente a evitar la discriminación de género, ¿no? También hablábamos un poco sobre la relación entre China y Argentina. Sí, ¿Y cómo ve usted la relación comercial actual? ¿Cree que existe una posibilidad de que ambos países firmen un tratado de libre comercio o China firme un tratado de libre comercio con Mercosur? Bueno, yo no me animaría a decir si China puede firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur, porque uno depende de los 5 países que lo forman, ¿no? Pero sí me animo a decir que el nivel de relaciones comerciales entre Argentina y China, entre China y Argentina, está en un nivel óptimo, pero que puede alcanzar una dimensión y una actividad mucho más amplia todavía. Argentina está en un proceso iniciado hace 1 año y medio de apertura del país hacia el mundo. Después de un periodo de aislamiento, hemos entrado en un proceso de apertura y de relacionamiento con todos los países del mundo. Y dentro de ese esquema se inscribe la reciente visita que hizo el presidente Macri a la República Popular China, donde se celebraron muchos acuerdos que son muy importantes y que van a hacer que se multiplique la presencia china en la Argentina, que ya tiene vigencia a través de inversiones que se han realizado en los últimos tiempos. De modo que hay una historia de buenas relaciones entre la Argentina y China, y hay una historia de muy buenas relaciones entre el Partido Comunista de China y la Unión Cívica Radical, el partido que yo represento, de modo que las posibilidades de incentivar un marco de relacionamiento es muy importante, es muy positiva y es muy fácil que así ocurra, ¿no? Sí. ¿Algunas sugerencias para esta relación entre China y Argentina? Bueno, la sugerencia sería que hubiera un intercambio de investigadores, de estudiosos, de universitarios, ¿no? Una ida y vuelta de personas entre ambos países para intercambiar opiniones y para adentrarse en el conocimiento mutuo de estos 2 países, ¿no? Claro. Está bien que tenemos unas distancias enormes, ¿no? Son muchísimas horas de vuelo llegar de Argentina a China o ir de China a la Argentina. Argentina es un país del fin del mundo, ¿no? Como se dice comúnmente, ¿no? Y entonces esto no es fácil, pero bueno, pero hay que hacerlo, hay que afrontarlo. Hay que conocerse mejor, y la mejor forma de conocerse es que la gente vaya y venga entre estos 2 países y aprendamos de cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Bueno, señor, muchas gracias. Gracias a usted. Con mucho gusto. Gracias a usted.